Les damos la bienvenida a otro martes de Se Regalan Dudas. Hoy es un tema que hemos pospuesto por varias temporadas, varios meses. No habíamos encontrado el día, la persona y la manera de hablar, porque hablar del aborto en el 2022 es uno de los temas más incendiarios que existen para ambas partes, ¿no? Quienes defienden una cosa, quienes defienden la otra, pero estamos completamente en los dos extremos, en la polarización, y cada uno de los extremos es capaz de luchar con uñas y dientes por cualquiera que sea su causa. Entonces nos parecía complicado hablarlo y les voy a decir por qué. Porque ustedes saben que en Se Regalan Dudas siempre tratamos de abrir el tema, cualquiera que sea, abrir la conversación y luego dejar a que cada persona forme su propio criterio. Y creo que es a lo que quiero invitar hoy a quien sea que nos esté escuchando. No vamos a hablar de verdades absolutas porque ni siquiera creemos que existan. Vamos a hablar de algunas cosas que conocemos, de nuestras propias posturas, del lugar al que hemos llegado, cada una de las personas que estamos aquí después de algo de tiempo. Pero esto no significa que ustedes tengan que pensar igual que nosotras, que tengan que decidir cualquier cosa a partir de este momento. Esto es solo información y al final la información es poder. Entonces, ojalá que con esta información podamos abrir más la conversación, porque creo que de eso se trata y es la única manera en que vamos a poder conciliar. Si ambas partes somos capaces de abrirnos un poco más a la información. Entonces, dicho esto, hoy vamos a hablar del aborto o como se debería decir, a la interrupción voluntaria del embarazo. Leti es muy Sí, internacionalista. yo estudié relaciones internacionales. Acuérdense que hacía debates antes. Yo no ¿Y soy sabes qué tan era buena muy? para mantenerme tan parcial. No importa, no tienes que ser imparcial, pues eres quien eres. Pero ¿sabes qué me enseñaron mucho los debates que hacía? Porque yo hacía debates desde prepa de muchos temas, entre ellos el aborto. Y lo interesante del ejercicio del debate es que siempre me tocaba estar en distintas posturas. O sea, a veces tenía que defender algo en lo que creía y a veces tenía que defender algo en lo que no creía. Entonces ese ejercicio es muy interesante porque te hace entender otra perspectiva de cualquier tema y eso es bien chido. No, nuestras personalidades siempre han sido así. Tú siempre me Sí. has llevado, sobre todo en este tema en particular, como que ha sido mi causa. Desde más chica, creo que hasta en los últimos años la he formalizado, siendo embajadora de Planned Parenthood, de Niñas No Madres y prestando mi plataforma y mi grandísimo privilegio para compartir información sobre el aborto, específicamente en niñas en Latinoamérica, que es la única región en el mundo donde los partos infantiles van en aumento, o sea, por encima de África, del Medio Oriente. Es la única región en Latinoamérica y a mí se Y me la hace... mayoría incesto, ¿no? Sí, muchísimo incesto, muchísimo abuso sexual. Entonces, no sé, no, mi mamá siempre me pregunta esto de que, ¿por qué esta causa? Porque esta ¿Por causa te qué mueve. esta? Y no sé, o sea, no sabría decirte como que para mí... ¿Sabes cuando a veces te platican algo y te hace completamente sentido? Para mí ha sido muy complicado navegar el, la historia del aborto en Latinoamérica, entendiendo todo, porque es un tema que se tiene que, como todo. Yo tenía un profesor en la universidad que me decía que hay que hacer 360. Cuando vas a tomar una foto, antes de tomarla, da una vuelta de 360. Porque en donde está, lo que estás viendo no solo es eso, ¿no? Tiene una atrás, una adelante, una enfrente, una arriba, una atrás. Y hablar del aborto, sobre todo en países como el nuestro, tiene que venir de muchísimos lados. No es solamente una, o al menos para mí, no ha sido solamente que quiera un derecho o no quiera un derecho, es entender toda una problemática enorme de abuso sexual, una problemática de derechos de mujeres y no sé, me enciende. O sea, ahorita que decías de que con garras y dientes, Sí, 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 sí. Sí. literalmente, o sea, para mí ha sido muy cañón estar en Se Regalan Dudas y tener que mantenerme, no imparcial, pero No haber neutral hablado de y no haber esto. hablado de esto. O sea, como que para mí ha sido muy difícil en un espacio que es mío, o sea, que es nuestro, como no hablar del tema, sobre todo un tema que me, o sea, ¿qué te puedo decir? O sea, no sé, para mí ha sido muy importante y creo que moriré defendiéndolo, o sea, literalmente. O sea, es eso y el calentamiento global lo único que, no es lo único, pero lo que realmente he Mueve tu decidido. corazón. Sí. Ya antes de darle la bienvenida a nuestra invitada, yo creo que puedo empatizar mucho con ambos lados porque yo crecí
lo sabemos, quienes escuchan el podcast lo he dicho 20 veces o no sé cuántas, pero crecí en una familia, ciudad y escuela muy religiosa y muy católica, en la que no hay pecado más grande que el aborto. Y nos lo decían desde que tengo uso de razón, ¿no? Porque la religión católica considera que la vida empieza en el momento de la concepción. En el momento en que se junta el óvulo y el esperma, hay vida para la religión católica. Y entonces, para ellos un aborto pues es matar a una vida indefensa, ¿no? Y después salgo de la escuela católica y empiezo a estudiar, ¿no? Relaciones internacionales con muchísimos maestros, como 3 de ellos eran completamente ateos. Se me abre la visión de miles de temas, ¿no? Y me empiezo a dar cuenta que yo tenía una visión completamente cerrada de muchas cosas del mundo porque solo había crecido con una verdad. Y me la vendieron como la verdad absoluta y yo la defendía con uñas y con dientes en muchísimos temas. Y entonces fue un gran sacudidón y una gran, no sé, como sentarme en muchísima humildad, de entender que sabía muy poco, que tenía una visión completamente sesgada del mundo y de muchísimos temas, entre ellos el aborto. Y empecé un poco con la parte práctica, ¿no? Con la parte de entender que penalizar el aborto en ninguno de los países alrededor del mundo a través de la historia ha impedido su práctica, ¿no? Y entonces me di cuenta que solamente ponía en riesgo o sigue poniendo en riesgo a todas las mujeres que lo Sobre practican. todo las menos privilegiadas. Porque quien va a abortar, va a abortar. Por la razón que sea, ¿no? Y ahí creo que nos podemos meter a 1000 temas morales y a 1000 temas de si hubo abuso, si hubo incesto, si es una decisión, si lo que sea. El hecho es que quien quiere abortar lo va a hacer. Y me acuerdo perfecto que una vez vi un video de todas las búsquedas que hacían estas mujeres para ver cómo podían abortar en la clandestinidad, en los lugares donde no es permitido, porque si tú tienes el privilegio de viajar y de ir a un lugar en donde puedas pagar y donde puedas hacerlo de manera segura, lo vas a hacer. Pero siempre son las personas que están en situación de pobreza extrema, o en Estados Unidos, por ejemplo, las personas de color y demás, que acaban siendo las que mueren a causa de un aborto porque no tienen el acceso a un lugar que lo puedan hacer de forma saludable. Y yo me acuerdo de haber visto este video en donde las mujeres hacían búsqueda de cómo podían abortar, ¿no? Y aparecía cómo abortar con tijeras, cómo abortar con qué pastillas, Ganchos. con ganchos, y ahí fue cuando dije, ok, esto va a pasar, ¿no? ¿Cuál es la manera en que podemos hacer que protejamos también a las mujeres? Que esa es a mí la causa que me enciende. A ti te enciende más el tema del aborto y a mí todo lo que tenga que ver alrededor de la protección de la mujer y de sus derechos. Y ahí empezó mi camino hacia la información, ¿no? Y hacia entender, a ver, cuáles son los números, qué está pasando. Y creo que muchas veces desde nuestro privilegio creemos que es nuestra propia historia, que es como si yo hoy tengo relaciones sexuales con mi novio y decido el día de hoy abortar, que también podría suceder, ¿no? Pero nos perdemos la capacidad de ver todas las historias y que, como tú dices, la gran mayoría poco tienen que ver siquiera con una relación consensuada, con una situación de una decisión personal, de vida profesional, que también pudiera ser, repito, pero no es la gran mayoría de los casos. ¿Sabes? A mí que me ha costado mucho trabajo personalmente ha sido que ambas crecimos con muchísimo privilegio. Y las conversaciones en las que ahora no, porque ahora he tenido el privilegio de estar con muchísima gente que hemos hablado del aborto de diferentes frentes, pero en su mayoría las conversaciones que yo tuve de los 28, de los 0 a los 28, fue con mujeres con muchísimo privilegio, mujeres blancas, heterosexuales, con tanto privilegio que podrían abortar, y es más, acompañé a muchas durante la prepa a abortar con tanto privilegio que volteo y digo, claro, o sea, tú tienes ese acceso, aunque tú tienes la posibilidad de decir no al aborto, más hacerlo por debajo si quisieses. Entonces, para mí siempre fue, por eso hasta como tú dices, hasta que tuve más información de decir, hablamos muchas veces en este tema, como tú dices, desde el privilegio y desde creer que todas las historias son de relaciones consensuadas, con acceso a salud. Y digamos, siquiera del aborto, muchísimas mujeres no tienen acceso a educación sexual. Eso te iba a decir. O sea, partamos desde cero. Vivimos en un país y en un continente donde el acceso, a la información y a la educación sexual es casi nulo. No, nada más un privilegio, es casi nulo. Tú y yo, como dices, crecimos con privilegio y con cero educación sexual. Tienes toda la razón.
Sí. Entonces, pues ni siquiera, o sea, empezando desde ahí, ¿no? Y luego también, y me voy a meter otra vez un poquito al tema de la religión. Vivimos en un país, en un continente que mayoritariamente es católico y para el catolicismo incluso cuidarte, o sea, incluso hacer planificación familiar y ciertos métodos anticonceptivos son pecado. Y otra de las cosas que yo argumento muchísimo, sobre todo con las personas más cercanas, que dicen, es que ¿por qué no se cuidan? ¿Y cómo es posible? Y todo, es, ¿sí sabes el privilegio que implica cuidarte? No solo por la información que tienes que tener, no solo la información que tienes que tener para aprender a cuidarte, el acceso al ginecólogo o a la ginecóloga. ¿Cuánto cuesta un anticonceptivo, Ash? Sí, no, Cuesta un anticonceptivo, es más, un condón, ¿cómo se dice? Preservativo. Un preservativo cuesta más que el salario mínimo en México al día. Le damos la bienvenida a nuestra invitada, Claudia Morales. Bienvenida, Claudia. Gracias por venir a Se Regalan Dudas. Me encantaría, sé que tú eres la experta en este tema, entonces me encantaría entender un poquito como que cuáles son las implicaciones físicas, psicológicas y todo lo que acompaña a una interrupción del embarazo. Hola, pues muchas Hola, gracias. Ay, me Claudia. fui duro, ¿verdad? Sí, con la Sí. primera De que pregunta. buenas tardes, ahí te va. Buenas tardes, ahí te Sí, va. hola, mucho gusto. No, mucho gusto por estar acá. Y justo esta pregunta que haces tiene que ver con todo esto que platicaban anteriormente, ¿no? Con esta cuestión de la educación. ¿Cuáles son las implicaciones de que yo ejerza mi vida sexual? ¿Cuáles son las implicaciones de cómo la ejerzo? ¿Cuáles son las implicaciones de cómo desde esta información que recibo informalmente de sexualidad me relaciono con mi cuerpo y con los cuerpos de los otros y de las otras, ¿no? Y entonces ahí empieza, desde cómo me veo, cómo me percibo y entonces ¿para qué sirve este cuerpo? Si en una comunidad me dicen, en una región, en un espacio familiar me dicen, pues usted nació para nacer, crecer, reproducirse y morir, tiene una implicación efectivamente esta decisión, porque entonces estoy negando pues para lo que nací, ¿no? Pero si en una comunidad en donde nazco y digo, usted nació para amarse, para hacerse, para estar consigo misma y para poder decidir lo que le nutre, entonces una decisión de un aborto o no un aborto podría ser una de las muchas decisiones que voy tomando en una vida consciente, ¿no? Entonces La implicación psicológica mucho tiene que ver con cuál es la concepción que yo tengo de mi misión de en la mi vida, misión en la vida y de mis libertades y de mis posibilidades. de Porque mi si derecho yo y de mi creo amor. que lo que estoy haciendo es un pecado mortal, pues seguramente lo voy a vivir con muchísima culpa. Pero si yo creo que es un derecho y una decisión a la que tengo acceso, no lo viviría desde ese lugar. Psicológicamente todo, no solamente esta situación, todo lo que vivimos en la vida no nos marca por lo que es, sino por la introyección que le di, ¿no? Puede ser que en una familia el papá haya decidido ausentarse por X circunstancia y haya 5 hijos y de estos 5 hijos una la viva con, bueno, pues es que sí, la pasaba muy mal acá, la otra es, no, es un maldito porque abandonó a mi mamá y la otra diga, no, claro, gracias a eso yo supe el poder que tenía y entonces salí adelante. Para los 5 el acto fue exactamente el mismo, la resignificación es distinta. Cada quien hacemos resignificaciones distintas, incluso dentro del mismo seno familiar, que podrías decir que tenemos acceso a la misma información, pero no, tiene que ver cómo lo atraviesas por tu cuerpo, ¿no? Este autoconcepto que te vas creando y justo de ahí, por eso es que este acceso con otras voces en escuelas, amistades, que vayan deconfigurando esto que tienes como verdad absoluta, las vas deconfigurando y vas diciendo, mira, pues hay otras opciones. Entonces, justo el impacto que puede tener la decisión de un aborto en una persona va a ser totalmente en relación con cuál es su autopercepción de misión de vida, cuál es su autopercepción de amor propio, ¿no? Cuál es su autopercepción de ciudadana, de saberse ciudadana. Esto que a lo mejor para ustedes y para mí podría ser, pues claro, tengo derechos. Esto no es algo que sea natural. Universal. ¿No? Entonces, sí. Y esa es un poco como la implicación psicológica, a lo mejor, pero ¿cuál es la implicación física? Creo que hace unos meses que íbamos a grabar este episodio lanzamos unas preguntas para que la comunidad hiciera las preguntas que tuviera acerca del aborto y la mayor parte de las preguntas eran como muy técnicas, o sea, como qué le pasa a mi cuerpo si decido interrumpir el embarazo,
Creo que muchas personas tienen esta idea de que hay como un síndrome post-aborto, ¿no? No sé, o sea, como que me gustaría entender. Creo que una también de las preguntas era si después podías volver a tener hijos. Fíjate, sin ser médica te puedo decir que incluso hay un desconocimiento en esta parte de la fecundación, ¿no? Pareciera ser que en el instante en que tienes el encuentro erótico sexual, ¡pin!, se juntó el esperma con el óvulo, ¿no? Y no es así. No es así que justo si tú tuviste una relación de riesgo tomándolo como que no usaste ningún método de barrera, ¿no? No tenías ningún anticonceptivo interno, pero no usaste ningún método de barrera. Si tú usas un DIU, un dispositivo intrauterino, en las 72 horas posteriores, tú evitas ese embarazo, ¿no? Porque todavía no está la implantación. ¿No? Hay un periodo de 6 días. Día siguiente. Exactamente, sí. Pero en la pastilla del día siguiente, a diferencia de cuando usas un DIU, es que la pastilla del día siguiente va a ser efectiva de acuerdo de tu ciclo ovulatorio. Y como pocas de nosotras tenemos la conciencia, sí, es mi ciclo, estamos, ¿no? Estamos en días, ¿no? Entonces puede ser ahí el impacto de que sea eficiente o no, porque va a depender de tu ciclo ovulatorio. Si tu óvulo ya salió, ya, aunque te tomes la pastilla, no vas a poder impedir, ¿no?, ese embarazo. En el caso del DIU, el DIU tiene cobre y entonces el cobre lo que hace es mata el esperma. Eso es un espermaticida, ¿no? Y entonces lo mata y ya, no tienes de qué preocuparte, ¿no? Entonces, ¿cuál es la implicación fisiológica? Es que, un gran porcentaje de posibles embarazos terminan en aborto natural porque justo no hay esta implantación. Pudo haber este esperma que entró al cuerpo, pero no hay esta implantación. Sí, por eso los y las ginecólogas dicen mucho que no anuncies tu embarazo hasta cierto número de semanas porque es muy probable. Exactamente, porque es muy probable que no se implante, ¿no? Y entonces por eso la recomendación justo es no digas nada, ¿no? Y bueno, supongamos, ya está la implantación y entonces cuando tú haces un procedimiento de interrupción, ahorita hablando también y regresándome a esta implicación como psicológica, si tú deseaste este embarazo, si era un embarazo que era deseado y requieres interrumpir por una situación personal de salud o por una malformación en el producto, ¿no? Claro que va a haber un impacto de dolor, claro que va a haber un impacto de pena, claro que va a haber un dolor muy profundo y muy grande, porque era un embarazo que tú deseabas, que en muchos de los casos buscaste de maneras así, hiciste de todo, ¿no? Así, si me decían que si me parara de cabeza, me paraba de cabeza y si... Sí, tenías un deseo, un gran deseo. Tenías un gran deseo y entonces que haya una información médica que te diga no es viable, ¿no? Y tienes que interrumpir para que tu vida siga, continúe. Entonces, ahí sí que hay una implicación emocional fuerte, de dolor, fuerte de pena, fuerte de pérdida. Obviamente que sí, porque tú deseabas con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fantasía ese embarazo. Pero cuando tú te das cuenta, tuviste un encuentro sexual, cuando tú como mujer te enteras que estás embarazada, en el segundo 12 que te enteras que estás embarazada, tú sabes si es deseado o no es deseado, tú sabes si es propicio o no es propicio, porque tú sabes con quién tuviste el encuentro, tú sabes qué situación está en esa relación, si es que hay relación, ¿no? Si es que hay relación, tú sabes si fue consensuado, ¿no? Es muy fácil, como decías, decir que cierran las piernas, pensando que la violencia solamente es, o violar a una mujer solamente es que te encuentren en la calle, que te amedrenten, que te golpeen. Cuando la mayoría entonces, pasa dentro de relaciones. Pero la mayoría pasa dentro de relaciones, dentro del amor. Y con base en el amor, porque entonces, ¿no? Podría ser que tú tengas como toda una carrera súper exitosa, pero entonces yo, pareja, diga, oye, no, quisiera tener un hijo o una hija contigo porque tienes unos ojos preciosísimos y entonces, mira, se nos está pasando el tiempo, a lo mejor yo voy a ir a trabajar a otro lugar y entonces esto consolidaría nuestro amor, como ves, y tú tienes esta parte de... Puede ser que te sientas bien dentro de esta relación hasta ese momento, pero también estás construyendo un proyecto de vida, estás construyendo un proyecto personal, ¿no? Y entonces digas, ¿qué? O sea, decido por lo que quiero, decido por el amor y entonces, ¿qué hago? ¿No? Y además, qué malo te vas a escuchar si tú dices, no, pues prefiero
mi proyecto profesional. ¿Cómo? ¿Eres tan mala persona que puedes renunciar al amor? ¿Eres tan mala persona que decides renunciar al amor? ¿No? O sea, el amor, si toda mujer lo que quiere es ser amada, es el sueño de toda mujer. Entonces, ¿cómo es que tu proyecto, eres una mujer convenenciera porque entonces te interesa por la economía, porque entonces tal, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión que puede ser un embarazo, que no te estoy golpeando, no te estoy insultando, pero que te estoy diciendo te amo. Y yo mi proyecto en este momento es tener un hijo, ¿no? Y entonces, justo cuando hablamos de esto que dicen, cierren las piernas, sí, tendríamos que decir que necesitaríamos recibir información de la sexualidad que nos alcance para sabernos las personas más importantes de nuestra vida. Necesitaríamos información de la sexualidad que nos alcance para saber que sexualidad también es esta oportunidad de desarrollarme de múltiples formas y no solamente de la reproducción, ¿no? No solamente hay reproducción física en donde existe un producto, hay reproducción mental, emocional, el poderme convidar con los otros, reproducir ideas, ¿no? Entonces, justo es esta parte donde también tendríamos que ir pensando y justo en la cuestión del impacto emocional, cuando yo tengo una certeza de lo que quiero, tengo una certeza de mi persona, tengo una certeza de mi amor propio y entonces decido por una interrupción porque sé que no es el momento, porque sé que no es la persona, porque sé que no es la circunstancia en la que me hubiese gustado. Entonces la interrupción se vive con una sensación de tranquilidad, con una sensación de paz, con una sensación de decir, ok, vamos a seguir, y muchas de ellas también tienen este deseo de ser madres, pero ser madres desde este lugar donde lo quieren ser. En algunas de otras, no está en ese deseo. Mis implicaciones físicas van a venir, sí, solo sí, dependiendo de la forma en que realice esta interrupción. Como bien decían, ¿no? El aborto ha existido todo el tiempo. El aborto médicamente es definido como la muerte de cualquier momento de la preñez, ¿no? Pero cuando es una decisión, ¿no? Cuando es una decisión, entonces si tú acudes a un espacio en donde estén los insumos necesarios, el personal adecuado, ¿no? Y libre de estigma, que eso es lo más difícil de encontrar, ¿no? Y libre de estigma, estos son 3 elementos fundamentales para tu bienestar. ¿Por qué? Porque tu fertilidad va a quedar intacta, y tan intacta que la recomendación más grande es que puedas decidir por un método anticonceptivo una vez que hayas realizado el procedimiento, ¿no? Porque queda intacta, así. Ya, y tiene que ver mucho Tiene que ver mucho también el número de semanas, ¿cierto? Con la implicación fisiológica. Pues no es lo mismo interrumpir un embarazo en las primeras semanas que conforme va avanzando, ¿cierto? Depende de cada uno de los casos, depende de cada una, obviamente, de las mujeres. Aquí en Ciudad de México se determinaron 12 semanas por una circunstancia entre política y acuerdos médicos, políticos, etcétera. Pero, por ejemplo, tenemos Sinaloa, que está hasta la semana 13. Otros países que tiene hasta la 15 y 16. 15, 16, hasta 24, ¿no? Porque tenemos que entender algo, tenemos que entender que cuando es hecha, claro que cada procedimiento, dependiendo de cada semana, hay un procedimiento ideal. Por ejemplo, entre menos sean las semanas de gestación, con medicamento es un muy buen procedimiento, ¿no? Con la toma de... ¿Te tomas una pastilla? Con toma de 2 pastillas, que es mifepristona y misoprostol, en las indicaciones adecuadas, ¿no? Entonces lo que tú vas a hacer es expulsar la bolsa, ¿no? Eso es lo que va a suceder. En esta se recomienda que sea hasta antes de las 10 semanas, ¿no? Para que no tenga ningún riesgo a la salud. ¿Quiénes serían mujeres que no pudieran ser candidatas para este procedimiento? Mujeres que previamente ya tuvieron una cesárea. ¿Y por qué? Porque la bolsa gestacional se puede atorar con las costuras de la cesárea previa. Entonces puede no salir completa, y no salir completa puede ponerla en riesgo a su salud, ¿no?
Puede ser también que mujeres que vivan con anemia no sean candidatas, porque algo que va a suceder Es es mucho que sangrado. va a haber sangrado, y entonces si tú sufres de anemia, obviamente puede implicar una connotación de riesgo para tu Claro. salud. Mujeres que vivan con porfiria, ¿no? Con esta afección de porfiria, tampoco son candidatas para este procedimiento, aunque tengan 2 semanas, aunque tengan 3 semanas, aunque tengan 4 semanas, no son candidatas para este procedimiento. ¿Pero quién te lo va a decir? Sí, ¿No? exacto. Si no ¿Quién, vas a quién un, te va a decir a un lugar esta información? seguro, claro. Exactamente, ¿no? Entonces, se sugiere que después de las 10 semanas es más conveniente que sea una interrupción con AMEU, que es aspiración manual endouterina, ¿no? Que entonces tú acudes a un espacio que, ¿cómo te vas a dar cuenta que un espacio es seguro? Que te brinde toda la información, todas las dudas que tenga una consejería previa, cualquiera del procedimiento que tú utilices, que tenga Y que una te den tu consejería. espacio, ¿no? Para que lo pienses y tomes tu decisión. Pero también, ¿sabes qué? Que te den tu espacio también en el sentido de que tú puedas hablar directamente tú y yo, sin pareja, sin familia, sin nadie que pueda estar coercionando tu decisión, y que te haga preguntas tanto de tu entorno físico, de tu entorno emocional, de tu entorno de vida, para que justo encuentres la mejor opción, ¿no? Porque, por ejemplo, puedo acudir a una clínica y puedo decidir que quiero con medicamentos. Hoy en día hay muchas chicas que quieren que, como es con medicamento y lo voy a hacer en mi casa, nadie se va a dar cuenta, y entonces esto me puede hacer menos víctima de daño, estigma ¿no? social, ajá. Pero algo que tienen que saber es que la toma de medicamento lo que va a producir es sangrado. Y entonces este sangrado tú tienes que ir tomando en cuenta cuántas toallas son, para que veas si es una señal de alarma o si es parte del procedimiento. Pero si te ven tumbada en una cama, pensemos en una familia que vive en un departamento pequeño, que la recámara la comparte con 2, 3 o 4 personas. No va a ser un procedimiento el más pertinente para esta persona, porque la van a ver ahí, la van a ver sangrando, le puede dar fiebre, ¿no? Es posible que presente fiebre, es posible que presente dolor de cabeza, la van a ver en un estado alterado de salud, que la van a decir, oye, ¿estás bien? ¿Qué te pasó? ¿No? Y entonces, justo cuando tú accedes a una consejería, te dicen, a ver, ¿cuál es tu circunstancia de vida? Para que te puedan proponer cuál es el mejor método, ya sea con medicamentos, ¿no? Y entonces, si ves estas señales de alarma, inmediatamente contáctanos, y a partir de contactarnos vamos a hacer esto y esto y esto. Si porque tú dices, no sabes qué, solamente me va a salir de mi trabajo, ¿no? O sea, no puedo salir para otra cosa más que para trabajar. Y entonces me voy a salir de mi trabajo y necesito regresar en la noche como si hubiera salido a trabajar. Entonces es una aspiración manual de endouterina, que entonces tú acudes, vas en ayunas a este espacio, te hacen tu consejería, te preguntan todo lo que requieren saber para ver si no hay ninguna cosa que pueda chocar y pueda impactar en tu salud. Deciden por este procedimiento, que primero te dan un medicamento para que se desprenda el saco, y después se hagan una aspiración, ¿no? Sale y no tiene ningún daño a tu útero. Eso es lo que permite que tu fertilidad quede intacta. Clau, yo sé que en la fundación que trabajas tú asisten a millones de mujeres y las acompañan. Y algo que yo he descubierto en estar un poco más sumergida de información, como dice la señorita Leticia, ha sido como observar también el estigma que hay sobre quiénes son las personas que deciden abortar, ¿no? Y creo que hay como 2 grupos. Una de las personas que creen que solo abortan mujeres que están, no sé, que es su 5º aborto, ¿sabes cómo? Pero me he dado cuenta a lo largo de todo esto que son mujeres de todo tipo, en todo tipo de estatus económico y social, desde niñas, como dije que en Latinoamérica es el país, la región donde van en ascenso más a embarazos, pero también son mujeres profesionales, casadas, solteras, señoras mucho más grandes, de todo tipo de personas. Mujeres que ya tienen hijos y ya no pueden mantener Muchísimas más. mujeres que ya tienen hijos, que no pueden tener más, no pueden proveer por más, y sobre todo en todas las clases sociales, que creo que eso también está como muy estigmatizado. Y yo quería preguntarte eso, ¿con qué preguntas, o sea, uno,
¿cuáles son las preguntas frecuentes con las que llegan a tu fundación? Porque quiero, si alguien está escuchando esto, que pueda al menos tener una guía para hacerse ciertas preguntas para saber si sí o si no. Y 2, como, ¿cuáles son preguntas que te deberías de hacer si hoy te enfrentas o estás en una situación donde dices, creo que a lo mejor no quiero continuar mi embarazo? Sí, fíjate, un poco en este rango en el que hablas de la diversidad de mujeres en edades, en escolaridad, en economía, ¿no? Yo les puedo hablar desde lo que llega a la fundación y les puedo decir que la edad promedio, 27 años. A diferencia de lo que se podría creer de, ay, estas 19, adolescentes ajá. que no saben y que entonces son unas insensatas, ¿no? A diferencia de eso, 27 más o menos. El 80% católicas, ¿no? Declaradas católicas. Y otra de las características también es que un 50% más o menos son mujeres que ya tienen un hijo previo, ¿no? O sea, ya tienen por lo menos uno o una hija previa, ¿no? Entonces, más o menos este es el rango. Y justo estas mujeres, en la mayoría, llegan ya porque decidieron, ¿no? O sea, ya llegan, No llegan a ya ver qué onda. decidieron. Nosotros no omitimos la consejería porque además de la consejería es también conocerles, hacerles saber que están en un espacio seguro y verles a la cara y que puedan hablar de su sexualidad con alguien que no les vea de arriba abajo, ¿no? ¿Y qué haces aquí? ¿Y por qué decidiste eso? ¿No? Entonces, no se omite esta consejería, llegues con la decisión más clara o llegues con una medio decisión o llegues dudando. Esto es exactamente para todos. ¿Cuáles son algunas de las preguntas que me tendría que hacer yo, mujer? Una, decir, todas las mujeres que estamos en edad reproductiva somos posibles candidatas de requerir una interrupción, ¿no? O sea, todas las mujeres que estamos en edad reproductiva, independientemente de muchos factores, economía, estudio, etcétera. Eso es lo primero. ¿Qué es lo que yo me tengo que preguntar, no? ¿Qué es lo que yo me tengo que preguntar? ¿Esto es saludable para mi vida? O sea, el empezar un proceso de gestación que va a tener implicaciones biológicas, porque va a cambiar mi cuerpo, ¿no? Que va a tener implicaciones sociales, porque cómo me traten los otros y las otras se va a modificar, que va a tener implicaciones económicas, porque quizás si tengo 13 años y yo estoy en un embarazo, ¿no? ¿Esto va a limitar mi acceso a estudio? Sí. ¿Esto va a limitar mi acceso, mi trato que tengan los demás? Quizá va a ser con mayor violencia porque usted está castigada y va a estar castigada toda la vida porque usted hizo algo que no tenía que hacer. Pero también si yo estoy en una etapa de mi desarrollo profesional en donde me he preparado muchísimo para llegar a ello y entonces esto viene a ser una circunstancia que podría ponerme por todo lo que he trabajado 5 años, 10 años, me he preparado. Tenemos atletas que, por ejemplo, dicen, o sea, estaba a punto de una competencia para la que me preparé los 2 últimos años de mi vida y entonces me entero de este embarazo y lo primero que sé es, yo tengo clarísimo por lo que me he preparado 2 años y tengo clarísimo que no estoy preparada para esta otra circunstancia. Entonces, justo la pregunta creo que más integral e inicial es, ¿esto cómo impacta en mi vida? Eso no estamos acostumbradas a hacerlo porque no estamos acostumbradas a vernos. Siempre estamos acostumbradas a hacer la buena, a tomar las decisiones que suenen bien y que sienten bien para los demás. Ser buena mamá, ser buena hija, ser buena hermana, ser buena amiga, ser buena para todos los demás. No dije esto porque sentí que ibas a surgir esto. No hice esto porque pues sentía que te podía incomodar. Y esto de cuestionarme de, a ver, esto ¿qué implicaciones tendría en mi vida? Pero implicaciones biológicas, porque mi cuerpo es el que va a cambiar. La maternidad va a continuar por muchísimo tiempo y estas alteraciones biológicas, psicológicas y sociales van a continuar, no terminan en los 9 meses. No con que un cuerpo vuelva a recobrar la talla que tenía antes quiere decir que dejó de tener implicaciones físicas. Yo me acuerdo que cuando estaba embarazada mucha gente me decía, duerme, porque verás que no vas a dormir igual. Y yo decía, ay, qué exagerados, ¿no? No, y de verdad sí. ¿Y eso tiene un impacto en tu salud? Sí. ¿Y eso tiene un impacto en tu estado de ánimo? Sí. ¿Tiene un impacto en tus relaciones? Sí. Entonces, una pregunta fundamental es esta cuestión de esto, ¿cómo vendría a mi salud? Entendiendo salud como bienestar biológico, integral. psicológico y mental, ¿no? Esta pregunta, a veces
Justo a mí, con las personas que se acercan como pacientes, ¿no? Y me dicen, ¿qué leo? ¿Qué leo? Léete a ti. A veces somos las que menos nos leemos. Léete a ti, lee tu historia. Una decisión que es tomada basada en mi historia, biológica, obviamente, para el impacto, ¿no? Emocional y social, va a ser la mejor decisión. Y puede ser que mi decisión sea abismalmente distinta a la tuya, ¿no? O abismalmente distinta a la tuya. Pero si mi decisión fue tomada desde toda esta integralidad, es la mejor decisión. Puede ser que tú opines lo contrario y estás en tu derecho de opinar lo contrario. Puede ser que tú digas, nunca haría lo que tú estás haciendo. Pero solo yo sé lo que está bien para mí. Pero solamente yo sé, porque solamente yo sé que esto tiene un punto de inicio, pero va a tener un punto de continuidad, una línea de continuidad por muchísimo tiempo, ¿no? Me encanta que hables sobre la maternidad porque creo que una de las cosas que yo no soy mamá, nunca he sido, o sea, no. Y yo trato de respetar muchísimo, y creo que Leti también, como las formas en las que cada quien decide cómo llevar su maternidad, ¿no? Y creo que cuando alguien decide no, desde no tener hijos, que lo diga abiertamente, o hasta alguien que abiertamente dice, yo tuve un aborto, escandaliza muchísimo, ¿no? Y es juzgada. Y a mí se me hace muy cañón porque yo digo, y muchas veces estas mismas mujeres son las que luchan muchísimo porque se les deje vivir su maternidad como ellas quieran, ¿no? Te quería preguntar algo, Clau. Algo que a mí me ha impactado muchísimo es ver el aborto, como tú decías, ¿no? Depende del estigma social que tienes, ¿no? Yo tengo 2 amigas que dentro de sus matrimonios han tenido abortos y ha sido un tipo de historia muy diferente al tipo de aborto que yo acompañé, por ejemplo, en la prepa, ¿no? En una escuela que era sumamente católica, en donde no solo era el estigma social, sino había una culpabilidad gigante por parte de la religión católica, pero también una culpabilidad de ellas personal, sobre ejercer su sexualidad, ¿no? Y muchos años después yo vi a esta mujer y me dijo de que yo siempre he creído que me han pasado cosas malas porque hice eso durante la prepa. Y se me ha hecho muy cañón como ver estas 2 formas de vivir el aborto completamente. Una mujer que tomó la decisión apoyada, es más, creo que hasta sus papás sabían, y la otra que ha vivido completamente en culpa, en... Sí, la otra que ya es mamá. Exacto, la otra que ya es mamá, y con pero algo que es muy cañón, que yo puedo observar en los 2 casos, es el silencio. Una ha vivido su aborto yo creo que probablemente seamos 2 personas en el mundo que sepamos de esto. Y la otra ha ido a grupos de apoyo de gente que también ha abortado, ha hablado con su mamá, con sus amigas, lo dice abiertamente. Quisiera hablar de eso, de cómo como en la sociedad perpetuamos este silencio a quienes decidan abortar. O sea, ponemos muchas veces por encima de la vida integral de la persona que está ahí entendiendo todo, o sea, ponemos por encima como un gusto, o sea, no, como una decisión, ¿no? Yo decido que el aborto es algo que no debería de pasar y eso va por encima de todo, no importa las mujeres que vivan sufriendo, los hijos no deseados, o sea, mi preferencia es decir que no, cuando yo creo que cuando dices el aborto debería de ser legal y seguro, pueden entrar las 2 posturas, ¿no? Quería hablar de eso en específico, ¿cómo pueden entrar las 2 posturas porque ahí puedes decidir. Exacto. Cuando el aborto es legal y seguro, tú puedes decidir. Yo no voy a abortar. Exacto. Y de verdad, yo siempre, cuando hablo con amigas mías que son sumamente católicas, yo les digo esto. Yo no quiero que tú vengas, yo no quiero cambiarte a ti lo que tú opines del aborto. No quiero. Y la mayoría de las asociaciones no se ponen a decir, vamos a cambiarle la forma al catolicismo. No lo voy a hacer, no quiero. Y además porque firmemente creo que todo mundo está en su derecho de querer lo que quiera, pero una postura es muy peligrosa porque, como dijimos al principio, los abortos van a existir. Nos guste o no nos guste, ha existido desde el principio de los tiempos y seguirá existiendo hasta el final de los tiempos. Entonces, creo firmemente que una postura nos deja elegir. Y obviamente entiendo por qué una mujer católica no lo va a hacer. No nomás lo entiendo, lo comprendo y lo creí durante un tiempo. Pero como que para mí ha sido muy cañón lo que pasa alrededor del juicio social de esto, ¿no? Que no podemos decir, bueno, hasta a mí me pasa, o sea, yo me siento en una mesa donde hay pura gente que dice que no al aborto y estoy con la uña lista, o sea, porque para mí es muy importante. Pero quería
regresar un poco como a lo que hacemos como sociedad al tema del aborto en general, ¿no? Lo llenamos de silencio, lo llenamos de juicios y demás. ¿Qué podemos hacer como sociedad a quienes acompañamos a mujeres que deciden abortar, a quienes a lo mejor algún día necesitamos y decidimos abortar, y también a quienes vivimos en una sociedad donde muchísima gente juzga abiertamente el aborto de una forma desinformada muchas veces, por no decir más? Cuestión de desde dónde estamos prefiriendo este silencio, y muchas veces, y también lo voy a decir así, es desde una intención de cuidado y es desde una intención de amor o de cuidado, ¿no? Y a veces justo hay que reflexionarnos estos metalugares o metapensamientos porque es, no, a ver, yo tengo que ser de esta manera, yo tengo que guiarme por esta línea. Y a veces esos metapensamientos son heredados sin reflexión. Justo ahí esta cuestión de la educación de la sexualidad para que entendamos que el aborto, la interrupción de un embarazo, es un servicio de salud como cualquiera. ¿Por qué? Porque un servicio de salud es un servicio que tú requieres para recobrar tu estado de bienestar integral. A ti te duele la muela y vas a un dentista, porque este dolor de muela te imposibilita a veces trabajar, a veces dormir, te imposibilita comer, y entonces acudes a un servicio de salud para recobrar tu estabilidad, ¿no? La interrupción de un embarazo es un servicio de salud que te permite recobrar tu estado de bienestar integral, y por eso trabajamos o invitamos a informar y a trabajar sobre educación de la sexualidad, porque entonces la meta es que yo pueda abiertamente decir, yo estoy a favor, yo pueda abiertamente decir, yo estoy en contra, sin ningún riesgo de laceración a mi persona, de perder la vida, ¿no? O yo me practiqué una interrupción, así como de decir, yo decidí una maternidad, o así como decir, yo decido no ejercer la maternidad. Exactamente en el mismo rango de respeto, esa es la meta, que pudiera expresarse en ese exactamente mismo rango de respeto. Pero para eso se requiere saber que somos individuos, que nos podemos ir conformando de maneras distintas y que no está mal que tú pienses distinto a mí, que eso nos complementa, que somos diversos y que la diversidad justo nos va alimentando. Y que yo les puedo decir, por ejemplo, que yo en un periodo de mi vida también yo estaba segura que no quería maternar y yo decidí embarazarme a los 38 años, ¿no? A los 38 años, y también lo pude decidir diciendo, quiero, estoy en un entorno que me gusta, estoy decidida a que lo laboral, a que lo que estaba haciendo en ese momento se pudiera conjugar, ¿no? Uh-huh. Por mucho tiempo, y mi familia lo sabía, y todos decían, oye, no, pero ¿cuándo vas a tener un hijo? No, por ahorita yo no, hasta que yo decida, ¿no? Cuando yo lo decidí, lo disfruté, lo viví plenamente, ¿no? Justo esa es la otra meta, que una maternidad sea decidida, porque justo cuando es decidida la vives desde otro lado, ¿no? La vives desde otro lado, y entonces eso genera en ti un bienestar, pero genera en ese ser humano en formación otro bienestar, otro estado también de salud humana, ¿no? Entonces, justo qué hacer para esta cuestión de cómo poder hablarlo. Tú decías, muchas de las mujeres le cuentan a su mejor amiga o a dos mejores amigas, ¿no? Era la compañera del salón. O a dos, pero justo cuando lo vives desde este silencio se convierte en culpa, ¿no? Uh-huh. Se convierte en culpa. Cuando lo puedes hablar, el hablar es sanador. La palabra es sanadora. Por eso la comunicación nos encuentra y nos reencuentra, porque nos permite ver otros horizontes. Nos permite decir, mira, pero ella lo vivió también, ¿no? Y se ve que encajó muy bien con su vida. Hay la posibilidad. Cuando yo lo vivo en silencio, y entonces todo lo empiezo a leer desde este silencio y desde esta culpa. Pasa lo mismo, les voy a poner el ejemplo contrario. Cuando tú estás enamorada, el cerebro se convierte en un radar selectivo. Tu mirada, tus ojos, tu olfato, ¿no? Es selectivo. Y entonces lo que va a hacer el radar de tu cerebro es, ¿ves que la calle por donde siempre pasabas? Resulta que tiene el nombre Luis, porque Luis es tu enamorado.
¿no? Pasas por un puesto de periódicos y ves en el Tacos Luis, encabezado periódicos Luis, ¿no? Y veas por otro lado, ¿por qué? Porque se vuelve selectivo a lo que le metas. Si tú le metiste una culpa, si tú lo estás viviendo como yo hice algo mal, todo lo vas a leer de esa manera, ¿no? Y después vas a decir, me están castigando por haber decidido. Por eso es que como mujeres nos cuesta muchísimo trabajo decidir, porque decidimos si le vendrá bien, qué pensará, le caerá bien, ¿no? Pongámoslo en otro ámbito también de las mujeres. Cuando una mujer va a pedir un empleo, necesita sentir que llene el 90% del puesto, del perfil de puesto que están ofreciendo. ¿Cuánto creen que necesita saber un hombre 50. para poder? 30. Sí, claro. 30. ¿Por qué? Porque no le, o sea, si no lo sé, pues lo aprendo. Y acá de, ¿qué tal si se da cuenta que no sé? Y entonces, ¿qué tal si no puedo? Y entonces, ¿qué tal? ¿No? Entonces, esto también, si lo referimos a esto, ¿no? Es cómo tomamos decisiones. Cómo yo puedo atravesar por mi cuerpo que esta decisión que tomé, que posiblemente va a causar molestias en otros, yo pueda decir, es respetable tu molestia, pero es muchísimo más respetable mi bienestar. Ya llegó el momento en el que nos tenemos que ir. Siento que este tema nos da para muchos episodios más. Ya lo hablaremos después. Ya se abrió la cajita de Pandora. Vamos a ver qué pasa. A mí nada más hay una cosa que de repente me causa un poquito de ruido. No me gusta que al grupo que defiende la postura opuesta a esta se le llame provida, porque me da la sensación de que es como un pronacimiento más que una provida, ¿no? Como que yo digo, hay tantas vidas que ya están aquí en este planeta, habitando en este momento, y yo no veo que se luche con la misma fuerza con la que se lucha un nacimiento por todas esas vidas que ya están aquí. Y como que de repente veo que con el simple estandarte de que un político apoye o no apoye el aborto o la criminalización del aborto, deciden apoyarle. A pesar de que ese candidato sea racista, misógino, abusivo con las mujeres, que tenga un historial de lo que sea, es como... Que odia a los migrantes. Que odia a los migrantes, lo que sea, no importa. Es como, no importa la calidad moral de esa persona, no importa quién sea, lo que defienda, lo que haga en vida, la coherencia o la congruencia que tenga una persona, un partido político, no importa. Solo me voy a reducir a ver si es pro o si es no pro aborto y en eso voy a basar mi decisión. Y entonces, no sé, creo que respetando las decisiones de cada quien, pero si lo que yo creo o lo que yo quiero defender es la vida, pues abramos esos horizontes y luchemos con tanta fuerza por las vidas que ya están aquí pisando este planeta y que nadie voltea a ver, ¿no? Tantas niñas y niños en estado de orfandad, en extrema pobreza. Volteemos a ver a todas estas niñas no madres que no han cumplido 12 años y que están cargando con embarazos de sus propias familias. O sea, creo que la visión y la conversación tiene que ser mucho más amplia que a lo que la hemos reducido. Y porque la reducimos a nuestra conveniencia muchas veces. Entonces creo que atrevámonos, empujémonos. Si lo que escuchaste hoy resonó de alguna manera, investiga más, infórmate, no nos creas. No le creas a Claudia, no le creas a Ashley, no me creas a mí. Lee. Y cuando leas, y les voy a dar un tip que a mí me hacían muchísimo hacer en mi universidad, lee las dos posturas más radicales y encuentra la tuya propia. Si tú estás parada en un extremo que defiende así con uñas y dientes el derecho a decidir sobre tu propio cuerpo, te invito a que leas la otra postura para que entiendas de dónde vienen y a lo mejor incluso eso te va a ayudar a tener más argumentos de tu propia postura. Y lo mismo, si tú defiendes con uñas y dientes que desde el momento de la fecundación y la vida inocente y bla, 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 te invito a que leas otras posturas, como que no nos cerremos tanto. Hay muchísima información, hay muchísimas fuentes que puedes encontrar ahí afuera de ambas posturas que te van a ayudar a entender mejor qué es lo que está pasando. Y yo nomás decía si las estadísticas están correctas, que sí. Todas nos sentamos en grupos de mujeres donde han abortado, van a abortar. Entonces, seamos conscientes de eso y empáticas sobre todo.
que nuestras palabras, híjole, mueven literalmente las montañas, apuntan hacia la culpabilidad o hacia el descanso. Entonces, quería decir eso, que muchas veces ponemos por encima de todo algo que creemos. Y también creo que es importante saber que, como dije, hay una postura que abraza a las otras, o sea, no abraza, da la posibilidad a las otras dos. Y también que vivimos en un estado que es laico y que las leyes deben de proteger a la mujer por encima de las preferencias religiosas que tenga cada quien y por encima de las creencias personales y religiosas que tenga cada quien, que se mueren miles de mujeres buscando el aborto, que esa es una realidad, que hay millones de niñas en Latinoamérica embarazadas que no quieren estar embarazadas. Y criminalizarlo no va a cambiar nada. Y criminalizarlo no va a cambiar nada. También que tenemos que ser exigentes con nuestros gobiernos para esto, que es importantísimo, pero sobre todo lo que hoy podemos hacer es eso que dijo Leti, leer e informarnos. Sé que muchísimas de las personas que escuchan Se Regalan Dudas están con el grito en el cielo porque nos han dicho mucho esto, pero también creo que es importante para hablar de un tema de esto, saber que todo mundo está en diferentes trincheras, que todo mundo tiene historias familiares diferentes a la tuya y que no hay nada más importante que el poder de decisión que tiene un ser humano, el que sea, y que es nuestra misión de vida de todos los seres humanos tener más derechos. Debemos de estar en las calles gritando y todo para poder decidir sobre nuestro cuerpo, la forma en la que queremos vivir, con quién queremos relacionarnos y demás. Entonces, obviamente soy imposible ser tan tolerante como la señorita Leticia, pero sí, me llama mucho la atención cuando alguien defiende tanto algo por una cuestión personal, cuando no todo el mundo cree lo mismo. Y además creo que yo nada más agregaría antes de irme, ¿por qué nos sentimos con el derecho de juzgar las decisiones de alguien más? O sea, como yo no soy capaz, no tengo idea cuál es la historia de esa persona. No sé lo que vivió en su intimidad, no sé lo que está pasando por dentro, no sé para lo que está preparado o no, no sé sus miedos más grandes, no sé su salud mental, no conozco nada su de entorno esa familiar, persona. sí. ¿Con qué derecho me siento de juzgar cualquier decisión que ella tome? Pero ella sí habita ese cuerpo, ella sí vive esa vida, ella sí. Sí, Entonces, cada mujer su historia es única y a lo que nos corresponde a todas las que estamos alrededor es respetarla como respetamos la propia. Pero cuando no respeto la propia, pues entonces me es más proclive juzgar la ajena. ¿no? Total. Dejaremos toda la info para quienes quieran leer más del aborto, para quienes estén pensando y necesiten ayuda psicológica o fisiológica, ¿se dice? ¿Cómo se dice cuando no es...? Vamos a dejar toda la información para cualquier persona que necesite acceso. Gracias, Clau, por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Y justo abrir estos espacios es ponerlos sobre la mesa. Y como bien decías, es con información que cada quien tome la decisión que mejor venga a su vida. Exactamente. Nos vemos el próximo martes. Bye. Gracias.